Bienvenidos esta tarde a la conferencia mensual de la Academia Nacional de Ciencias para el mes de septiembre. A continuación, el presidente de la Academia, el doctor Walter Fernández, les va a dar unas palabras sobre el expositor de hoy. Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. Es un gusto tener hoy como expositor al doctor Rodrigo Castillo, a quien agradecemos haya aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia que vamos a escuchar. El doctor Rodrigo Castillo es profesor asociado en la Escuela de Física e investigador en el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica. Se graduó de bachiller en Física y en Meteorología en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente obtuvo los grados de máster y de doctor en Ciencias del Clima en la Universidad de Vigo, España, dentro del programa de Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático. Su investigación doctoral se basó en el transporte de humedad a nivel global. Adicionalmente, realizó una pasantía de entrenamiento en pronóstico del tiempo en el National Center for Environmental Prediction de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, Estados Unidos. Además, actualmente retomó la carrera de licenciatura en Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la cual está a punto de finalizar. Sus líneas de investigación son las fuentes oceánicas de humedad, el análisis lagrangiano, el transporte de vapor de agua, la meteorología sinóptica, la variabilidad y el cambio climático. Sus principales aficiones son las tecnologías de la información y el uso de sistemas operativos GNU Linux. Con nosotros el doctor Rodrigo Castillo. Rodrigo, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la Academia Nacional de Ciencias por haberme invitado a impartir esta charla que me parece muy enriquecedora, ¿verdad?, para el conocimiento de los científicos aquí a nivel nacional, principalmente en el área de las ciencias atmosféricas, ¿verdad?, y también en la parte de hidrología. Bueno, voy a empezar a compartirles la pantalla para empezar la disertación que traje para el día de hoy. El tema en el cual se centra la exposición del día de hoy es sobre la oscilación antártica y su influencia en la precipitación en Costa Rica. Como ya me presentó el doctor don Walter Fernández, entonces no hace falta que yo me presente. Sí, hablar un poquito sobre este tema que es bastante novedoso para la meteorología sinóptica en Costa Rica. La oscilación antártica ha sido ampliamente estudiada en el hemisferio sur. Sus principales patrones de teleconexión se conocen bastante bien en las cercanías de dicho fenómeno, ¿verdad? Lo que es principalmente la zona extratropical del hemisferio sur y la región polar, pero los estudios de las teleconexiones de este patrón climático están en auge reciente y son de gran importancia, ¿verdad? Porque se ha notado que esta oscilación está teniendo influencia en el hemisferio norte, lo cual es relativamente novedoso. Y entonces yo me tomé a la tarea de empezar este proyecto, ¿verdad? Para poder caracterizar si efectivamente este patrón ya conocido de variabilidad climática está aportando a la variabilidad climática ya conocida de nuestro territorio nacional, que es afectado por otros modos que ya conocemos, como es el Niño Oscilación del Sur, la oscilación ártica
la oscilación cuasi bienal y también la oscilación de Madden-Julian, pero no así nadie había postulado, ¿verdad?, una posible afectación de esta oscilación de escala global sobre las precipitaciones sobre el comportamiento de estas en territorio costarricense. Entonces, sobre esto, ¿verdad?, abarcará mi presentación y con ello les voy a dar unos breves contenidos de lo que abarcaré el día de hoy. Primero, hablaré un poco de las generalidades, aunque ya hice una breve introducción de este tema. Les trataré de explicar y ponerlos más en contexto, ¿verdad?, del entorno del estudio que he realizado, que me motivó, ¿verdad?, a estudiar este impacto y este fenómeno, y delimitaré bien la región de análisis y les expondré cuáles son las preguntas científicas que yo me planteé para poder atacarlas, ¿verdad? Y poder tener respuestas, ¿verdad?, a estas incertidumbres. Los objetivos, ¿verdad? Se dará el objetivo general del trabajo y los objetivos específicos. Además, como tenemos un problema bien delimitado, ¿verdad?, tenemos que resolverlo, ¿verdad? Y entonces se va a plantear cómo es que se atacó esa solución, los datos que se usaron y los mecanismos matemáticos, ¿verdad? En este caso se utilizó mucho lo que es la inferencia estadística, ¿verdad?, para poder hacer este tipo de análisis. Y finalmente se presentarán los resultados que tienen que ver con correlaciones, con un reconocimiento de patrones a través de diferencia de composiciones, que también son técnicas estadísticas para realizar este tipo de hallazgos, ¿verdad?, a nivel climático, y se dará un breve resumen de cuáles fueron los mayores resultados encontrados en esta investigación, y se expondrá un trabajo de publicación que está en revisión actualmente, que engloba, ¿verdad?, prácticamente toda la síntesis de este trabajo. Entonces, para empezar, este trabajo, ¿verdad?, se está realizando en el Centro de Investigaciones Geofísicas. Es, ¿cómo se llama?, patrocinado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Y el proyecto es un proyecto un poco más general de lo que yo voy a presentar hoy, porque el proyecto abarca toda la región mesoamericana, mientras que lo que yo les voy a exponer hoy solo se enfoca en el territorio costarricense. Los investigadores de este proyecto son mi persona, ¿verdad?, que soy el investigador principal, el doctor Eric Alfaro y el doctor Hugo Hidalgo. Y los ejes temáticos de este proyecto claramente son la oscilación antártica, que es el fenómeno que nosotros estamos estudiando y viendo las posibles teleconexiones que puedan tener, en este caso, en el territorio mesoamericano. El reconocimiento de patrones, ¿verdad? Si es que existe, ¿cómo se llama? Una teleconexión, ¿cómo es que se relaciona, ¿verdad?, este sistema físico, ¿verdad?, con la precipitación que cae en el territorio mesoamericano, ¿verdad? Y bueno, los temas de la variabilidad climática, ¿verdad?, y los eventos extremos, que son muy importantes para la toma de decisiones, y las dos regiones que estamos analizando, en este caso toda la región mesoamericana y este trabajo que ya prácticamente está finalizado, que fue una caracterización muy detallada de lo que ocurre en el territorio costarricense. Tiene un presupuesto ordinario y la vigencia del proyecto finaliza hasta diciembre del 2021. Entonces, este es solo un pequeño avance, ¿verdad?, de un reporte de los resultados que se han obtenido para el territorio costarricense. No así, todavía está en desarrollo todo el estudio, ¿verdad?, y los resultados que se puedan obtener de
un análisis de la región más grande, ¿verdad? Que es la región mesoamericana. Ahora, la pregunta importante acá es, ¿qué me llevó a mí a plantear este proyecto, ¿verdad? Porque esto tiene que tener un inicio. Entonces, resulta que como parte de mi tesis doctoral, yo había dejado de lado lo que yo hacía en mi doctorado durante un tiempo, ¿verdad? Realmente quedé un poco saturado después de haber realizado mi tesis doctoral y guardé los datos en una gaveta. Y resulta que un tiempo después me interesó, ¿verdad? Por curiosidad, por ese instinto científico que tiene uno de retomar ese trabajo que yo había hecho y verlo con nuevos ojos, ¿verdad? Siempre que uno, ¿cómo se llama? Retoma trabajos en un tiempo, ¿verdad? Que uno se tomó un descanso, uno ve las cosas que hizo y puede ver errores, ¿verdad? O puede ver nuevos enfoques. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo quise, como bien lo mencionó don Walter, mi tesis abarca lo que es el transporte de humedad a nivel global. Entonces, una caracterización global es una caracterización muy gruesa de los patrones de variabilidad que existen, ¿verdad? No te puede dar, ¿cómo se llama?, detalles a una escala más pequeña. Y entonces yo dije, bueno, todo eso que yo estudié realmente estará bien caracterizado para la región mesoamericana. Y entonces me puse a retomar esos tres grandes, ¿cómo se llama?, patrones de variabilidad que gobiernan el globo, que son la oscilación ártica, la oscilación antártica y el Niño oscilación del sur, que son patrones de variabilidad climática en escala interanual, y quise caracterizar con mis datos cómo es que influyen las principales fuentes de humedad solo en el territorio mesoamericano. Y entonces, cuando hice ese análisis, detecté que había una correlación del transporte de humedad que provenía del Océano Pacífico a la región mesoamericana. Y eso no se había detectado antes. Pero los datos que yo había usado son bastante gruesos, tienen una resolución de 1 grado por 1 grado. Estamos hablando de que son 110 kilómetros por 110 kilómetros, lo cual no me daba un detalle, ¿verdad?, para seguir, ¿cómo se llama?, reduciendo la escala y poder tener una caracterización más fina de lo que estaba pasando en Mesoamérica. Yo solo sabía que en Mesoamérica estaba siendo influenciada por la oscilación antártica, lo cual es algo muy novedoso, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y esos resultados los empecé a tratar de publicar en el 2018 y no fue hasta el 2019 que me aceptaron el trabajo, ¿verdad? El cual fue difícil de publicar debido a la novedad, ¿verdad?, de esos resultados. Y entonces muchos de los revisores adquirían como una posición de escepticismo, de creer, ¿verdad?, de que algo que estuviera tan lejos, ¿verdad?, pudiera estar, ¿cómo se llama?, influenciando patrones de precipitación en sectores muy alejados, ¿verdad? Pero eso es lo que realmente están mostrando los datos, ¿verdad? Y ahora tenemos un nuevo cliente para estudiar, ¿verdad? Y para mí es algo, ¿cómo se llama?, sumamente enriquecedor y me llena de motivación para poder seguir estudiándolo, ¿verdad? Porque no es algo que uno pueda encontrar en la literatura, ¿verdad? Realmente uno tiene que ir creando la literatura, ¿verdad?, de lo que vayamos encontrando. Y entonces, lo que ustedes pueden ver aquí en esta figurita, ¿verdad?, son unos resultados del trabajo que les mencioné de Castillo y colaboradores del 2019, donde se ve como en la columna izquierda tenemos una fase positiva de la oscilación antártica y en la columna derecha tenemos la fase negativa de la oscilación antártica,
y entonces podemos ver cómo estas manchas de color magenta, ¿verdad? O tal vez violeta, y las de color amarillo, ¿verdad? Existe un transporte que proviene del Pacífico que está impactando la región mesoamericana, mientras que en la fase negativa no lo vemos. Entonces vemos cómo esa oscilación está teniendo impacto en el transporte de humedad que está llegando hacia Mesoamérica del lado del Pacífico. Y entonces eso es a grandes rasgos. Y eso no me permite a mí ver qué es lo que pasa en Costa Rica. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y me entró la curiosidad por saber qué es realmente lo que está pasando en Costa Rica de una manera detallada, ¿verdad? Y poder corroborar si efectivamente o no esta oscilación está teniendo influencia en la variación de las precipitaciones interanuales que están ocurriendo en Costa Rica. Entonces, bueno, ya vieron que algo está pasando con esa oscilación que está afectando, que está llegando, ¿verdad? Hasta el hemisferio norte. Ahora el asunto es, bueno, si esa oscilación está, ¿qué es? ¿Verdad? O sea, ¿cómo es que nosotros la definimos físicamente? Bueno, de hecho, la oscilación antártica ha sido mucho más estudiada que la oscilación ártica, ¿verdad? Y de hecho, también se les conoce como modos anulares hemisféricos, ¿verdad? Y ese modo anular se caracteriza por una estructura espacial de anillo, ¿verdad? Que está posicionada alrededor del casquete polar. De hecho, la oscilación antártica o el modo anular del sur tiene una estructura, ¿cómo se llama? Con esa característica de anillo muchísimo más marcada de la que existe en el hemisferio norte. De hecho, el modo anular del norte fue definido como un modo anular como tal hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que podemos estar hablando tal vez con el artículo de Thomson y Wallace del 2000, o sea que más o menos tenemos unos 20 años en que la oscilación ártica es, ¿cómo se llama? Definida como un modo anular, ¿verdad? Porque no presenta una estructura tan anular como la que sí se observa en el anillo de presiones que se encuentra en el hemisferio sur. Entonces, esta grafiquita, ¿verdad? Que fue una adaptación que yo hice de un trabajo del NIWA del 2018, aquí podemos ver el patrón de variaciones asociado a cada una de las fases, la fase positiva y la fase negativa. Entonces, en la fase positiva, nosotros vamos a tener un anillo, ¿verdad? Que es esta región roja, con anomalías de precipitaciones positivas. Entonces, vamos a tener en el casquete polar encima del continente antártico un sistema de bajas presiones rodeado por un anillo de altas presiones. Y cuando esa oscilación se invierte en fase, ocurre lo contrario. Las bajas presiones, ¿verdad? Forman el anillo y las regiones posicionadas en el casquete polar antártico tienen una presión más alta. Y eso tiene repercusiones en la precipitación, tanto en las zonas, ¿cómo se llama?, que están cerca de esas presiones, ¿verdad? En el hemisferio sur, como lo es el continente australiano o como es Chile, Argentina, ¿verdad? Donde ahí tenemos una influencia directa y hay otras influencias más indirectas, ¿verdad? Como son las que yo estoy estudiando para el caso de Mesoamérica, que está muy, muy, muy lejos, ¿verdad? Y en la figura de la derecha, nosotros podemos tener la variación estacional de los índices de la oscilación antártica, donde claramente podemos ver cómo varían de una fase positiva a una fase negativa, ¿verdad? Y
patrón en específico es el que yo quiero asociar o relacionar con unas posibles variaciones de las precipitaciones, tanto en Mesoamérica como en Costa Rica. Saber qué pasa cuando nosotros tenemos un patrón positivo, ¿verdad? Anular positivo de esa oscilación y cuando tenemos un patrón anular negativo de esa oscilación. Si eso refleja en las precipitaciones que caen en Mesoamérica o en este caso en Costa Rica en particular, una fluctuación, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere medir o se quiere censar. Bueno, a sabiendas que este modo anular ocurre, ¿verdad? Yo ya les dije que tiene una influencia directa sobre las zonas más cercanas. Un caso en particular es el del continente australiano, donde, bueno, yo hice una adaptación de una información que tomé de la Oficina de Meteorología de Australia, donde efectivamente se pueden ver esas fluctuaciones a nivel estacional, ¿verdad? De la precipitación en el continente australiano. Por ejemplo, en el verano, ¿verdad? Nosotros podemos ver esta manchita verde donde con una fase positiva de esa oscilación antártica incrementan las precipitaciones para esa zona y en la fase negativa disminuyen las precipitaciones en esa zona, ¿verdad? Y en el caso del invierno, ¿verdad? También podemos tener estos patrones que son opuestos. En el caso de la fase positiva, donde las presiones más bajas están en la zona polar y las altas están en el anillo, ¿verdad? Podemos ver que la parte sur del continente australiano se seca, mientras que cuando se invierte el patrón y la franja o el anillo son bajas presiones, estas bajas presiones llevan humedad a las costas del sur de Australia y entonces lo llenan de precipitación. Y ese patrón lo podemos ver invertido. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros caracterizamos lo que pasa en el hemisferio norte con lo que pasa en el hemisferio sur, pareciera que estos modos anulares responden a la traslación de la Tierra con respecto al Sol. O sea, que están variando de manera estacional. Y entonces nosotros esperaríamos que la fase positiva fuerte de amplificación de esa, de esa baja presión en el casquete polar sea en el invierno, ¿verdad? Austral, y la inhibición o desactivación de ese modo anular sea en el verano, cuando el sol está pegando ahí más fuerte. Y eso sería en diciembre, enero y febrero. Y eso mismo ocurre de manera contraria con la oscilación ártica, ¿verdad? En la oscilación ártica nosotros tenemos esa activación en el invierno, que es en diciembre, enero y febrero, y tenemos la inactivación en el verano, que es en junio, julio y agosto. Entonces, si efectivamente esas dos oscilaciones pareciera que están acopladas y responden a la traslación de la Tierra, estarían desfasadas 180 grados. O sea que cuando la fase activa de la oscilación antártica está en el invierno, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte estamos en verano, entonces ahí está inactiva. Y cuando el sol cambia de hemisferio, ¿verdad? Entonces tenemos el comportamiento opuesto, ¿verdad? Tenemos una inactivación de la oscilación antártica en el verano y en el hemisferio norte estamos en invierno, entonces ahí más bien tendríamos una activación. Y eso es más o menos lo que se ve reflejado, digamos, en este gráfico, ¿verdad? Esa variación debido a el movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Pero realmente lo que encontró Thomson y Wallace no fue eso, ¿verdad? Y entonces es algo muy característico de la oscilación antártica que difiere de lo que pasa con la oscilación ártica, ¿verdad? Más bien la fase activa de la oscilación antártica está en el mes de noviembre, donde tenemos un vórtice polar estratosférico fuerte y tenemos vientos del oeste, y tenemos una fase inactiva en junio, julio y agosto con un vórtice polar fuerte y vientos del oeste,
y una fase inactiva con un vórtice polar débil en febrero y marzo, con vientos del este. Y entonces aquí vemos que realmente la oscilación ártica y la oscilación antártica no están desfasadas 180 grados. O sea que hay algo más que la explicación que yo les di del Sol, que es que gobierna la dinámica de esos dos sistemas si uno lo ve a una escala planetaria. Y entonces, bueno, yo no tengo las respuestas, ¿verdad? Yo lo único que estoy aquí haciendo es una interpretación de la lectura que yo estoy haciendo de ¿cómo se llama? De la teoría que existe hasta el momento, ¿verdad? Y no he encontrado, ¿verdad? ¿A qué se debe que la oscilación antártica, ¿verdad? No coincida con las estaciones australes. Pero bueno, es algo que nosotros, bueno, que yo tuve que considerar para poder hacer el análisis que planteé para el caso de Costa Rica. Entonces, son esas pequeñas cositas y esos pequeños detalles que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una caracterización de lo que sucede en otro sitio, ¿verdad? A sabiendas de cuál es el comportamiento, ¿verdad? De ese sistema de escala planetaria, ¿verdad? Y cuál es, ¿cómo se llama? Su dinámica. Bueno, ya una vez explicado un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es el fenómeno que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber cómo se está comportando el casquete polar antártico para poder determinar qué es lo que está pasando en otro sitio, ¿verdad? En este caso en Costa Rica, que está posicionado en el hemisferio norte, más o menos a unos 9 grados latitud norte. Pero se sabe que esa oscilación llega aún más, ¿verdad? Porque ya vimos que prácticamente tiene un impacto en el territorio mesoamericano, ¿verdad? Incluyendo mucha parte de la región de México, ¿verdad? Que está siendo afectada por esta oscilación y que yo estoy tratando de estudiar. Entonces, bueno, como les comenté al principio, ¿verdad? El interés mío por realizar este trabajo, ¿verdad? Es retomar el trabajo que yo publiqué en el 2019 para Mesoamérica, pero con una resolución más fina, ¿verdad? Que me permita a mí tener detalles de lo que está pasando en Costa Rica, porque ese trabajo, ¿verdad? Pudo vislumbrar que realmente existe una correlación significativamente fuerte del transporte de humedad que proviene del Pacífico durante la estación seca y un poco más débil durante la época lluviosa, pero aún así persiste, ¿verdad? Y entonces, como la oscilación antártica está presente durante todo el año, ¿verdad? Lo único que hace es que cambia sus fases, puede entrar en una fase positiva, en una fase negativa, o puede estar en una fase neutra. Entonces, nosotros queremos ver qué es lo que le sucede a la precipitación cuando ese fenómeno de gran escala entra en una de sus fases, ¿verdad? Entonces, bueno, el objeto de estudio realmente no es la oscilación antártica, porque ya la oscilación antártica es un patrón de teleconexión que ya está bien caracterizado. Ya Thomson y Wallace nos dicen qué es lo que le pasa, ¿verdad? Al casquete polar en el transcurso del año. Ahora yo lo que quiero ver es que las variaciones de esos sistemas de presión que les estoy mencionando, si efectivamente yo los puedo medir y pueden tener una repercusión en otro lado del globo, en este caso Costa Rica. Pero para ello ocupo también conocer cuál es la dinámica de la variable física que yo estoy estudiando. En este caso es la variable de la precipitación, porque yo quiero ver las variaciones de la precipitación debido a otro fenómeno, ¿verdad? Que yo ya tengo caracterizado, ¿verdad? Que es la oscilación antártica. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? Las características de la precipitación en Costa Rica las podemos visualizar en esta gráfica, ¿verdad? Al yo hacer una división por las cuencas, ¿verdad? Tanto la cuenca Pacífico como la cuenca Caribe,
Y al hacer esta división, ¿verdad? Nosotros podemos notar que la precipitación total aumenta cuando yo me muevo de oeste a este. O sea que los niveles de precipitación de la costa Pacífico son más bajos en comparación con los que yo puedo encontrar en la costa Caribe. Esto a grandes rasgos, ¿verdad? También existen particularidades, pero más o menos para darnos una idea de un comportamiento general de la precipitación, yo lo voy a caracterizar de esta forma. Después, también podemos ver que la precipitación disminuye si yo me muevo del sur al norte sobre la vertiente pacífica. Otra característica importante es que la precipitación máxima yo la encuentro en el Caribe costero, ¿verdad? O en el Caribe montañoso. Esa es una característica importante. Otra también que yo puedo decir es que la precipitación que cae sobre las costas, tanto en la vertiente Caribe como en la vertiente Pacífico, está influenciada por la condición oceánica. Y entonces eso es algo importante. ¿Por qué? Porque los océanos me están aportando mucha humedad que al final termina precipitando sobre las costas. Ese es el mayor, ¿cómo se llama? Precursor de la precipitación costera. Mientras que en el interior, el mayor, ¿cómo se llama? Precursor es la convección que se produce también por interacción del flujo con el terreno montañoso, que también se le puede llamar precipitación orográfica. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que uno puede ver en esta figura. Bueno, y ya más o menos que uno tiene caracterizado cuál es la precipitación en el país, cómo se comporta, más lo que les indiqué de lo que está ocurriendo en la oscilación antártica o en el casquete polar antártico, cuáles son las preguntas que yo ocupo contestar, ¿verdad? Para cuando yo termine de desarrollar esta investigación. Bueno, una es si la oscilación antártica está teniendo influencia en las variaciones interanuales de la precipitación sobre Costa Rica. La segunda es que si la señal que fue encontrada por Castillo y colaboradores 2019 es reproducida por los registros de las estaciones meteorológicas en superficie, los datos de precipitación del ERA ínterin y los datos del Persian CDR en la región de estudio. Cabe destacar que los datos del ERA ínterin son datos de reanálisis y los del Persian CDR son datos de sensores remotos estimados con redes neuronales artificiales. Entonces, tengo reanálisis, ¿verdad? Tengo satélite y tengo datos de observación en superficie. Y ahora bien, eso es muy bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una vasta, ¿cómo se llama? Variedad de observaciones para yo poder tomar decisiones, porque efectivamente, si esos tres juegos de datos, todos dicen cosas diferentes, muy probablemente yo no pueda tomar buenas conclusiones, pero si los juegos de datos todos convergen a un mismo resultado, es porque muy probable, estadísticamente hablando, ¿verdad? Eso es un indicio de que efectivamente lo que yo estoy obteniendo está basado, ¿verdad? En lo que está pasando físicamente y lo que están midiendo los sensores. Ahora bien, otro también es, bueno, tratar, ¿verdad?, de estudiar los campos de anomalías de las variables meteorológicas, que en este caso son las que yo tengo de los reanálisis, para poder determinar el mecanismo físico a través del cual la oscilación antártica influye directamente en la humedad que proviene del Océano Pacífico, ¿verdad? Porque si al final de cuentas solo reporto que estoy obteniendo resultados estadísticos sin tener un acople, ¿verdad? Con algún forzante, ¿verdad? Atmosférico o dinámico, entonces, físicamente, ¿verdad? No es muy aceptado, ¿verdad?
por lo general en la comunidad científica les gusta mucho, ¿verdad?, que los fenómenos respondan a los criterios de causa y efecto, ¿verdad? Entonces, me faltaría esa pieza del rompecabezas para meter ahí, ¿verdad?, de poder determinar efectivamente cuál es el mecanismo físico, ¿verdad?, que lleva a que se dé esa relación que yo la encuentro haciendo inferencia estadística, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo que el cual también lleva un proceso de una creación de un modelo conceptual, ¿verdad?, que puede estar explicando físicamente los resultados que yo obtengo de manera indirecta a través de inferencia estadística. Perfecto. Entonces, bueno, como les he ido mencionando, ¿verdad? El objetivo general es mejorar el entendimiento del impacto de la oscilación antártica sobre Mesoamérica. Ese es a grandes rasgos, ¿verdad?, del proyecto general, pero de lo que yo les estoy planteando es solo sobre Costa Rica. Y a la vez determinar cuál es realmente el mecanismo físico a través del cual la oscilación antártica influye directamente en la humedad que proviene del Pacífico. Los objetivos específicos, ¿verdad?, es con base en los resultados obtenidos por Castillo y colaboradores para Mesoamérica, determinar si la oscilación antártica está teniendo influencia en la intensidad de las precipitaciones en Costa Rica y precisar cuáles son las regiones de Costa Rica que experimentan influencia en las variaciones interanuales de su precipitación debido a la oscilación antártica. Entonces, ahí queremos irnos más fino, ¿verdad? Tejer más fino, como yo he venido haciendo. Ya vi que existe algo sobre Mesoamérica, ahora quiero verlo por detalles. Bueno, tengo un trabajo que voy a mostrar para Costa Rica. Primero, determinar si existe correlación y ya de una vez si la determino, entonces dividir a Costa Rica en regiones, características, como ya les mostré ahí, dividirlo por vertientes y tal vez entre las vertientes hacer regiones un poco más finas, que es lo que se va a mostrar más adelante. Y para poder solucionar este problema, entonces, como les digo, voy a hacer uso de los datos del ERA Interim, que son del Centro Europeo, y que tienen una resolución espacial de 0.25 por 0.25 de latitud y longitud respectivamente, y una cobertura temporal desde 1979 hasta la actualidad. Entonces, el trabajo madre, ¿verdad?, que me lleva a mí a seguir investigando, ¿verdad?, tenía una resolución muy gruesa, tenía una resolución de 1 grado por 1 grado. O sea que ahora estoy mejorando esa resolución en, ¿cómo se llama? 4 veces. Y ya estoy pasando de 100 kilómetros a 25 kilómetros. Entonces, a 25 kilómetros muy probablemente tenga más detalles sobre lo que pase en Costa Rica. También voy a usar los datos de satélite que les dije, que son los del Persian CDR y que estiman la precipitación de sensores remotos a través del uso de redes neuronales artificiales. Y al igual que los del reanálisis, tienen una resolución espacial de 25 kilómetros y su resolución temporal es diaria y abarca desde 1983 hasta el presente. Y para ya ir a los datos tomados en superficie, ¿verdad?, voy a usar la base de datos numerosa de estaciones meteorológicas in situ que dispone el Centro de Investigaciones Geofísicas para Costa Rica, el cual me va a poder permitir cotejar la información que yo tenga de satélite con reanálisis y ver si efectivamente en tierra también se observa alguna relación. Y bueno, ahora yo lo que tengo que hacer son correlaciones de series de tiempo, de ver las series de tiempo de precipitación de los 3 juegos de datos que les mostré anteriormente con la oscilación antártica. Pero para el estudio de la oscilación antártica ocupo índices. Y los índices que voy a utilizar para la oscilación antártica son los de observación de Marshall y los de Nan-In-Lee reanálisis, para tener igualmente 2 versiones de índices que me representan a mí la oscilación antártica.
Ahora bien, algo que a mí se me dijo muchas veces es que muy probablemente, al igual como yo les decía, que si uno piensa en el Sol, muy probablemente la oscilación ártica y la oscilación antártica estaban desfasadas 180 grados. Y ya Thomson y Wallace vieron que no estaban desfasados 180 grados. Ahora el asunto es, cuando yo planteé el trabajo para Mesoamérica, que lo empecé en el 2018, muchas de las personas retractoras de ese trabajo me decían que es que lo que yo estaba viendo era la oscilación del niño, pero medida indirectamente. O sea, que el niño, que es un patrón del Pacífico ecuatorial, influencia el casquete polar, y entonces cuando yo mido el casquete polar, lo que estoy viendo es el forzante del niño, y yo lo medía en Costa Rica. Entonces, yo estaba haciendo una medición engañosa, o estaba midiendo el niño en otro lado de manera indirecta. Y eso era una de las cosas que me decían por las cuales no se podía tener, ¿cómo se llama?, una influencia a tan largo, a tan larga distancia. Entonces, para descartar eso y decir, no, lo que yo estoy midiendo realmente no es un forzante del niño sobre el casquete polar, ¿verdad?, sino que realmente es el casquete polar el que está influenciando esas precipitaciones, ocupo descartar el mayor modo de variabilidad climática global, que es el Niño Oscilación del Sur. Entonces también voy a considerar ese índice. Y para considerar ese índice y poder descartarlo en mi análisis, entonces voy a usar el índice oceánico del Niño en la región Niño 3-4, que son los datos de la NOAA del CPC. Y bueno, ya con eso he delimitado los datos que voy a utilizar para atacar este problema y poder tratar de darle una solución. Ahora sí, ahora vienen los mecanismos matemáticos para yo poder determinar si efectivamente existe una relación entre la precipitación en Costa Rica y los patrones de presión que existen en la Antártica. Entonces, para ello voy a usar el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación parcial de Pearson. Estos son índices muy útiles, ¿verdad?, para medir el grado de relación de dos variables, ¿verdad?, siempre y cuando ambas sean continuas y cuantitativas. Y para dotar de confianza estadística a estos coeficientes que yo voy a obtener, ¿verdad?, voy a tomar un nivel de significancia mayor o igual al 95% a partir de una distribución test-student. Entonces, todo esto que les dije en palabras se resume muy bien en estos diagramas de bloques, ¿verdad?, que ustedes pueden ver en esta filmina en la parte derecha, donde el bloque de la parte superior, yo aquí tengo la serie temporal del índice de la oscilación antártica con la serie temporal del índice de la variable de precipitación, los meto en ¿cómo se llama?, los paso, ¿verdad?, por este bloque y obtengo esos coeficientes. Y el coeficiente, si es positivo, me dice que existe una correlación positiva, y si es negativo, me dice que existe una correlación inversa. Ahora, si yo quiero descartar el posible efecto que tiene el niño, entonces ocupo dejar esa oscilación del niño, oscilación del sur, constante. Entonces voy a tomar la serie de tiempo de los índices de la oscilación antártica, la serie de tiempo de las variables de precipitación, ¿verdad?, y la serie del índice del niño, ¿verdad? Lo paso por este bloque y obtengo una respuesta de un coeficiente, ¿verdad?, que me está tomando en cuenta el posible forzamiento que pueda tener el niño. O sea que si este coeficiente se me mantiene, lo que me está indicando es que esa señal que yo estoy obteniendo, ¿verdad?, no tiene influencia o no tiene forzamiento de el modo anular, digo, de el modo del niño oscilación del sur, que es el principal modo
de la variabilidad tropical, que realmente es el que más tiene influencia sobre el territorio nacional. Pero eso no quiere decir que los otros modos no influyan, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero llegar. Ahora bien, ahora yo lo que quiero es caracterizar de una manera espacial. Eso de las correlaciones sirve para poder caracterizar de forma temporal. Ahora, para ver los patrones espaciales de los impactos que tiene esa oscilación sobre Costa Rica, yo lo que hago es utilizar una técnica de composiciones. La técnica de composiciones es una estimación del estado promedio de una variable condicionada por un índice externo y se representa por medio de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, lo que hago yo es promediar los años en los cuales el índice en cada una de sus fases está teniendo influencia. Entonces, yo lo que hago es separar las fases, fase positiva, fase negativa y fase neutra, ¿verdad? Para poder caracterizar, digamos, esa señal de una manera más detallada. Y también para hacer un análisis estadístico, ¿verdad? Utilizo una prueba de bootstrapping con un nivel de confianza estadístico mayor al 90%, permutando la serie 1000 veces. Yo sé que los grafiquitos ayudan más a entender las cosas, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí son los compuestos que yo tengo que hacer de fase positiva, fase neutra y fase negativa. Entonces, yo tengo aquí una señal espacio-temporal que yo paso por un bloque. Cuando yo lo paso por el bloque superior, obtengo el compuesto en fase positiva. Cuando lo paso por el bloque del medio, obtengo el compuesto en fase neutra, y cuando lo paso por el bloque inferior, obtengo el compuesto en fase negativa. Para yo obtener las diferencias de composiciones, entonces ocupo hacer una sumatoria, ¿verdad? A la fase positiva yo le ocupo restar la fase neutra. Entonces a la fase neutra la paso por un inversor, ¿verdad? Y obtengo aquí la diferencia de fase positiva menos fase neutra, y a este otro rama también, fase negativa menos fase neutra. Y así yo logro resaltar aún más cada una de las fases que tiene esa oscilación, y puedo ver efectivamente cuáles son los impactos que está teniendo a nivel espacial sobre el territorio costarricense. Bueno, entonces, como les dije al principio, eso es lo que voy a hacer. Primero lo que voy a hacer es caracterizar el territorio nacional. Ya nosotros vimos al puro principio que las características de la precipitación sobre el Pacífico son muy particulares, ¿verdad? Porque responden a la distribución bimodal de precipitación, donde tenemos el fenómeno del veranillo, lo que es en julio y agosto. Entonces, toda esa región es muy homogénea a nivel climático. Entonces la separo. Voy a hacer un análisis especial para ella. Después, la parte del Caribe tiene también otras características, entonces la separo. Pero de la región del Pacífico, yo sé que la región chorotega es muchísimo más seca que la región Pacífico Central y Sur, entonces también la separo. Y entonces con ello puedo hacer una caracterización más detallada, pero con un criterio, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Climático, ¿verdad? Que me permita a mí de poder tener parámetros, ¿verdad? Para poder dar respuesta, ¿verdad? A los posibles forzantes atmosféricos que pueden existir cuando yo encuentre esas relaciones. Ahora bien, bueno, ya después de que yo hice eso, obtuve las correlaciones y las correlaciones parciales. Entonces, cuando obtuve las correlaciones parciales con los reanálisis, que son los datos del ERA Interim, yo los medí en fase y en desfase. Yo aquí, por ejemplo, estoy midiendo diciembre, enero y febrero con diciembre, enero y febrero. Lo que está dentro del paréntesis es el periodo en el cual se posiciona la oscilación en la Antártica, ¿verdad? Y lo que está fuera del paréntesis es el periodo en el cual yo estoy analizando la precipitación.
Entonces, por ejemplo, aquí estoy analizando precipitación en fase con el índice en fase. Y entonces me di cuenta que en diciembre, enero y febrero existe una correlación positiva, pero solo con los índices del reanálisis. Pero cuando yo le aplico una correlación parcial, o sea, que incluyo el posible forzamiento que puede tener el niño, la señal desaparece. Y entonces digo, bueno, ahí lo que pasa es que el niño realmente está teniendo influencia, ¿verdad? Y es lo que me decían a mí los retractores de este trabajo. Claro, usted lo que está midiendo es el niño, pero lo está midiendo indirectamente y lo está midiendo en otro lado. Bueno, entonces, en diciembre, enero y febrero eso se cumple. ¿Por qué? Porque en diciembre, enero y febrero yo estoy en la fase madura del niño oscilación del sur. O sea que el niño oscilación del sur en la región Pacífico, ¿verdad? Y en la región tropical es dominante. Entonces, por más que la cosa de la Antártica esté fuerte, el niño domina. Entonces, no voy a poder tener una influencia de tan larga distancia. Y bueno, eso fue lo que obtuve. Pero aquí cosa importante. Aquí solo estoy mostrando los periodos en los cuales yo estoy obteniendo señales, ¿verdad? Los periodos en los cuales no encontré señal, entonces no los pongo aquí. Ahora bien, en septiembre, octubre y noviembre, que es cuando yo tengo el pico de precipitación en la vertiente pacífica, encontré una correlación en desfase con los índices con junio, julio y agosto. Entonces, vean que esa señal existe para Costa Rica, pero está muy marcada para la vertiente del Pacífico y la vertiente y la región del Pacífico Central y Sur. O sea que esa, ¿cómo se llama? Correlación, según estos datos, no existe en la vertiente Caribe. Y entonces yo digo, bueno, entonces voy a aplicarle ¿cómo se llama? Una correlación parcial para ver si esa se debe al niño o realmente es la oscilación antártica la que está teniendo influencia. Y me doy cuenta que con el reanálisis se mantienen los mismos coeficientes de correlación, mientras que con los datos de observación, con los índices de observación, perdón, la correlación aumenta. O sea que más bien el niño estaba atenuando la señal. Y entonces esto es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que realmente la señal sí es de la Antártica y más bien el niño, cuando yo le superpongo el niño, más bien el niño trata de atenuármela, ¿verdad? Pero ella es tan fuerte que si le quito el niño, más bien ahí es donde me doy cuenta que efectivamente esa señal resalta muchísimo más. Y esto es súper importante, ¿verdad? Porque es un resultado que me puede servir a mí como un predictor de la precipitación. ¿Por qué? Porque yo puedo medir los índices en junio, julio y agosto y saber qué es lo que va a pasar con la precipitación 3 meses después, en septiembre, octubre y noviembre, y que es cuando tenemos el máximo pico de precipitación. Entonces podemos utilizarlo para análisis de eventos extremos, que es importante, principalmente en la región Pacífico Central y Sur, que es una región muy lluviosa en esos periodos. Ahora, cuando yo mido los índices en fase, las correlaciones en fase de precipitación con el índice, me doy cuenta de que también existe una correlación que también es positiva, ¿verdad? Y cuando le quiero ver si efectivamente el niño está teniendo influencia, me doy cuenta que los índices se mantienen, ¿verdad? Bajan un poquito, pero se mantienen. O sea que el niño estaba teniendo influencia, pero no es mucha en comparación, ¿verdad? Para poder atenuar toda la señal que yo quiero medir con respecto a la oscilación antártica. Entonces, esto es lo que está pasando con los datos de reanálisis. Ahora, yo quiero ver qué es lo que está pasando en el satélite. O sea, ¿qué es lo que ven los satélites? Bueno, según los datos del Persian CDR, yo solo obtuve correlaciones y negativas
¿verdad? Para la precipitación cuando yo mido el índice en marzo, abril y mayo. Y entonces vuelvo a lo mismo. Yo me estoy adelantando a la precipitación 3 meses. O sea que si yo mido en marzo, abril y mayo, puedo decir qué es lo que está pasando con la precipitación en junio, julio y agosto. Pero ¿dónde está ocurriendo eso? Bueno, principalmente aquí se ve, según estos datos, que la señal es muchísimo más marcada en la región Caribe. Y un poquito, ¿verdad?, en la zona norte. ¿Por qué en la zona norte? Porque cuando yo quito el posible forzamiento de Lenos, esa señal resalta, ¿verdad? Más bien el niño me estaba atenuando la señal que efectivamente estaba proviniendo de la oscilación antártica. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque he encontrado 2 periodos en los cuales me le estoy adelantando 3 meses a la precipitación. El problema es que el satélite no está coincidiendo con lo que estoy observando con los reanálisis. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, que nos puede, ¿cómo se llama?, poner en duda si efectivamente estos resultados son robustos o no. Pero bueno, lo que vean las observaciones en superficie nos va a poder ayudar a determinar qué es lo que está pasando efectivamente. Bueno, en superficie yo tomé 31 estaciones meteorológicas a lo largo del país que cumplían con la característica de tener un periodo de análisis que coincidiera con el periodo que yo analicé para los datos del reanálisis del ERA ínterim. Y entonces puedo ver que efectivamente en desfase, en fase, en diciembre, enero y febrero, tengo una correlación positiva, ¿verdad? Aquí también en desfase, en diciembre, enero y febrero, con septiembre, octubre y noviembre, tuve correlaciones positivas. Esto es un dato nuevo, porque esto ni lo vio los satélites, ni se pudo ver con los datos de reanálisis. Los que sí se pudieron ver con satélite fueron estos, de acá, al menos en desfase. Vean que aquí hay un punto de una correlación negativa, ¿verdad? De junio, julio y agosto con respecto a marzo, abril y mayo, y este me apareció nuevo. Aquí me aparece que cerca del Pacífico Central y Sur y en la Chorotega tengo una correlación negativa. Aquí hay algunos puntos también. En septiembre, octubre y noviembre también me aparece lo que yo estaba viendo con el reanálisis, o sea que la vertiente Pacífico y principalmente la Central y Sur tienen una correlación positiva. Y esta es la que aún más se parece a lo que yo obtuve con el reanálisis. Vean que los coeficientes de septiembre, octubre y noviembre con junio, junio y agosto en la región Pacífico Sur son muy fuertes según las estaciones meteorológicas. Esto es con correlaciones. Ahora, quitemos lo que pueda pasar con el niño. Bueno, cuando yo hago el estudio viendo el posible forzamiento de ENSO, me doy cuenta que efectivamente lo mismo que pasa con el reanálisis sucede en diciembre, enero y febrero. La señal se pierde. Eso es porque el niño está en su época madura. No obstante, aquí en diciembre, enero y febrero, en desfase, 3 meses con la Antártica, algunos puntos se mantienen. No encontré ninguna explicación para este fenómeno y aparte ni siquiera los datos de reanálisis ni los de satélite observaron esta señal. Entonces, pareciera, ¿cómo se llama?, no tener alguna interpretación de momento. En junio, julio y agosto, ¿verdad?, estas correlaciones se mantienen negativas, ¿verdad? Pero hubo algunos puntos que fluctuaron a positivo, ¿verdad? Entre la correlación con la correlación parcial, que tampoco nos da una señal muy clara de lo que pudiera estar pasando en junio, julio y agosto en fase con el índice de la oscilación antártica. Mientras que en junio, julio y agosto y en marzo, abril y mayo,
que fue lo que obtuvimos en satélite, aquí en la región Chorotega y en la zona norte costarricense, me aumentaron los puntos de correlación negativa, lo cual, ¿cómo se llama? Coteja el resultado que yo obtuve con la observación satelital con estos datos en superficie. Entonces eso es un aliciente, ¿verdad? Porque ya pude corroborar que el satélite está observando lo mismo que está viendo la estación meteorológica, no así el reanálisis. Y en septiembre, octubre y noviembre, en fase, con el niño la señal se pierde, pero en desfase más bien la señal se mantiene. Y entonces esto también es un aliciente, dado que se pueden cotejar los datos de observación meteorológica en superficie con los datos de reanálisis y los dos en desfase. O sea que los resultados más importantes, que son los que están en desfase, se cotejan entre bases de datos, satélite con observación y reanálisis con observación. Y entonces eso es algo muy importante. Aunque entre los tres no vean lo mismo, ¿verdad? Están viendo lo mismo entre pares. Y eso es algo importante, ¿verdad? Porque al final la observación es lo que gobierna. Y bueno, finalmente voy a ver los patrones de teleconexión que encontré a nivel espacial, que fue prácticamente lo mismo que les mostré al puro inicio de lo que hacía, ¿cómo se llama? El Instituto de Meteorología Australiano con las fases de la oscilación antártica en el territorio, en el continente australiano. Solo que yo aquí lo voy a hacer, pero para el territorio costarricense. Bueno, yo hice para todos los casos en los cuales yo encontré correlaciones, ¿verdad? Pero los mapas son muy grandes y los resultados más relevantes son las correlaciones en desfase. Entonces voy a mostrar los, ¿cómo se llama? Los patrones de los periodos en los cuales existe una fuerte correlación y aparte están en desfase, lo cual son resultados relevantes para lo que es el pronóstico climático estacional. Entonces, por ejemplo, en junio, julio y agosto y en marzo, abril y mayo, podemos ver con los datos de reanálisis, aunque los datos de reanálisis no mostraron la correlación en este sector, ¿verdad? El patrón sí lo capturó. Y entonces eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el patrón de reanálisis capturó esa señal. Los datos de satélite vieron la correlación y los datos de observación vieron la correlación. O sea que en junio, julio y agosto, si yo mido el índice en marzo, abril y mayo, en fase positiva disminuye la precipitación, principalmente en la zona norte de Costa Rica. Y en septiembre, octubre y noviembre, con julio, julio y agosto, aquí hay una señal fuertísima, ¿verdad? En el Pacífico Sur de Costa Rica. O sea que en fase positiva del índice en junio, julio y agosto puedo determinar qué es lo que va a pasar con la precipitación en septiembre, octubre y noviembre. Y aquí está su correspondiente en fase negativa. Entonces puedo ver el patrón que se ve en fase positiva y fase negativa. Esto es con la precipitación de los datos de el reanálisis, superpuestos con las anomalías de los vientos. Y ahora, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que se ve con otra variable meteorológica que es el integrado vertical del flujo de humedad, también de reanálisis? Bueno, el integrado vertical del flujo de humedad, vean aquí también en junio, julio y agosto, en desfase con marzo, abril y mayo, también hay una disminución de la humedad en toda la columna atmosférica sobre la región de Chorotega y la región norte costarricense. Y en septiembre, octubre y noviembre, desfasado con junio, julio y agosto, también existe ¿cómo se llama? Un aumento de el integrado, de la divergencia del integrado del flujo de humedad en la región Pacífico Sur. O sea que los resultados son muy coherentes con lo que yo encontré con
con las correlaciones. Ahora lo voy a ver a nivel satelital. Con satélite también podemos ver aquí cómo hay una disminución de la precipitación en junio, julio y agosto, desfasado con marzo, abril y mayo. Y en septiembre, octubre y noviembre, con junio, julio y agosto, aunque la señal no cayó sobre el Pacífico Sur, vean que hay una fuerte banda de precipitación que rodea prácticamente Costa Rica. Entonces, aunque no cayó específicamente sobre el territorio costarricense, a nivel oceánico, ¿verdad? Eso hay indicios, ¿verdad? De que el Pacífico se está viendo afectado por esa fase positiva, o al menos está cayendo precipitación muy cerca de sus costas. Entonces eso es importante. Bueno, ya vamos a terminar. En resumidas cuentas, ¿qué fue lo que encontré? Bueno, se evidencia una correlación positiva significativa muy marcada de la oscilación antártica con la precipitación, principalmente en el Pacífico Central y Sur costarricense, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Se vislumbra una correlación negativa significativa, de este modo anular, con la precipitación principalmente en la zona norte costarricense durante los meses de junio, julio y agosto. Y los resultados más relevantes son los desfases encontrados en las correlaciones más significativas para los periodos de septiembre, octubre y noviembre, y junio, julio y agosto, con los índices de la oscilación antártica para los meses de junio, julio y agosto, y marzo, abril y mayo respectivamente, mismos que se mantienen a pesar de un posible forzamiento de ENOS. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y este hallazgo inédito, bueno, que ya no es inédito, ¿verdad? Porque ya se los estoy contando, tiene un alto impacto en la toma de decisiones asociado con las actividades económicas de Costa Rica, como son la agricultura, el turismo, la seguridad alimentaria y la generación de energía hidroeléctrica. Y ahí tienen, bueno, esa es una publicación, ¿verdad? Que en este momento el manuscrito está en una segunda revisión. Ya yo ya hice las correcciones que me pidieron los revisores y estoy a la espera de la aceptación. Este manuscrito se envió a la revista brasileira de meteorología de la Sociedad Brasileña de Meteorología en Sao Paulo, y estas son las referencias que se usaron en esta disertación, y eso sería todo por lo que tendría que mostrarles el día de hoy. Entonces voy a parar de compartir la pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer. Yo con mucho gusto estoy anuente a contestar cualquier inquietud que tengan. Sí, ahí veo a Gerardo Lacey. No sé si Dayana maneja lo de las intervenciones. Sí, está bien. Yo puedo coordinar. Están levantando, si quieren pueden levantar la manita los que están en Zoom. En Facebook no tengo consultas al momento. Yo vi que Gerardo Lacey levantó la mano, pero ya veo que no, ya no. Ok. A ver. ¿Alguna consulta en Facebook? Tenemos un minutito para poder contestarles. Si algunas de las personas que están conectadas por Facebook quieren hacer una consulta, y por supuesto los de Zoom también. Bueno, ahí está Daniel Poleo. Saludos, Rodrigo. Felicidades por la investigación bastante interesante. A mí me queda una duda exactamente. ¿Cuál es el patrón físico justamente que interactúa para favorecer o disminuir las precipitaciones en Costa Rica? Obviamente, Perfecto. con esa imagen de satélite que mostraste, hay una relación bastante fuerte con la zona de convergencia intertropical, pero exactamente cuál es el patrón que va a modular la zona de convergencia como tal para influenciar 3 meses después, por decirlo así. Ok,
Ok, nada más déjame ponerte una imagen y para hacerlo más... bueno, no sé si ven esta imagen. Opa. Perfecto. Vamos a ver un momento. Ok. Listo. Bueno, en el trabajo que yo realicé en el 2019, que es el transporte de humedad sobre Mesoamérica, lo que pasa es que cuando la oscilación antártica está en su fase positiva, ¿verdad? Existe una intensificación del alta del Pacífico Sur. Entonces, el alta del Pacífico Sur lo que hace es intensificar los vientos alisios y los vientos alisios refuerzan la zona de convergencia intertropical, pero lo que pasa que en septiembre, octubre y noviembre, ¿verdad? Nosotros tenemos una curvatura de esos vientos alisios del sur que se vuelven oestes. No sé si lo puedes ver en la imagen en la filmina de la esquina inferior derecha, que dice septiembre, octubre y noviembre. Exactamente. Ahí se ve el patrón de los vientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en septiembre, octubre y noviembre? En septiembre, octubre y noviembre, nosotros tenemos un debilitamiento del chorro de bajo nivel del Caribe y tenemos una intensificación del chorro del Chocó, ¿verdad? Entonces, esa dinámica que está en los alrededores de Costa Rica es favorecida, ¿verdad? Con la intensificación del alta del Pacífico Sur que acelera esos vientos, ¿verdad? Intensifica el chorro del Chocó, ¿verdad? Y hace que llegue ahí más precipitación. Lo inverso pasaría en junio, julio y agosto, porque en julio, julio y agosto pasa el mismo fenómeno. Estos vientos, ¿cómo se llama? Alisios del sur se intensifican en la fase positiva, igual se curvan después de cruzar el Ecuador, pero aquí encuentran condiciones climatológicas que desfavorecen la llegada de humedad hacia Costa Rica. ¿Por qué? Porque en junio, julio y agosto yo tengo una activación del chorro de bajo nivel del Caribe y una inactivación del chorro del Chocó, ¿verdad? Entonces, aunque esta dinámica se intensifique, las condiciones climatológicas no me dejan a mí que el fenómeno que se da en septiembre, octubre y noviembre pase. Por eso, en junio, julio y agosto yo obtengo correlación negativa y en septiembre, octubre y noviembre yo obtengo una correlación positiva de ese fenómeno. Y entonces es algo muy interesante. Ese es más o menos a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que yo he logrado determinar, ¿verdad? Aunque tengo que hacer un modelo conceptual mucho más amplio que eso, porque el problema es que yo lo estoy analizando solo en niveles bajos, a 925 hectopascales. Y a mí me parece que, ¿cómo se llama? Dado que el vórtice polar estratosférico que tiene ¿cómo se llama? La configuración del patrón de la oscilación antártica tiene influencia en el clima superficial, pero cuando ese vórtice polar desaparece, ¿verdad? Ahí juegan otros papeles, ¿verdad? Que tienen que ver con la convección profunda, que muy probablemente se asocie a la temperatura superficial del océano y a la circulación de Walker, ¿verdad? Porque realmente la oscilación antártica está todo el año, ¿verdad? Pero lo que más, ¿cómo se llama? Gobierna ahí es la intensificación del vórtice polar estratosférico. Y realmente, si uno ve, ¿cómo se llama? Digamos, lo que yo mostré aquí, vamos a ver si lo vuelvo a mostrar. Ajá.
¿verdad? Si nosotros vemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, septiembre, octubre y noviembre, viene por un vórtice polar fuerte, ¿lo ves? Aunque tenga una fase inactiva. Entonces, claro, yo estoy midiendo los índices en junio, julio y agosto para poder decir algo en septiembre, octubre y noviembre. Pero eso proviene de que existe un vórtice polar fuerte. Entonces, esta configuración que fue determinada por Thomson y Wallace es lo que me está a mí determinando de por qué efectivamente cuando yo mido en junio, julio y agosto estoy viendo una respuesta en septiembre, octubre y noviembre, ¿verdad? Y por ejemplo, en marzo, abril y mayo, yo tengo un vórtice polar débil. Bueno, aquí empieza en febrero y marzo, ¿verdad? Ya abril y mayo es como una fase neutra, ¿verdad? Que igual sigues teniendo un vórtice polar débil. Entonces, claro, un vórtice polar débil me está teniendo una repercusión 3 meses después, en junio, julio y agosto. Entonces, es esa configuración, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la vertical que yo no estoy mostrando en mi diagrama conceptual, ¿verdad? Que es solo en superficie, que es lo que realmente está determinando lo que está pasando en Costa Rica, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Yo sé que ¿cómo se llama? Tal vez yo lo responda con algo de claridad, ¿verdad? Pero a mí me ha costado mucho, ¿cómo se llama? Interpretarlo, ¿verdad? Y de hecho me he tenido que meter con la estructura de lo del vórtice polar para poder entender cómo funciona eso, ¿verdad? Y meterme también cómo funciona la dinámica extratropical, ¿verdad? Para poder llevar eso a mi charco, ¿verdad? Que en teoría es la meteorología tropical, pero es como tropicalizar algo, ¿verdad? No es tan intuitivo, ¿verdad? Y algo que nosotros tenemos los matemáticos es eso, ¿verdad? Que podemos tener resultados muy interesantes, ¿verdad? Y que son cero intuición, ¿verdad? No es algo causal, ¿verdad? Y que yo lo pude obtener, ¿verdad? A través de una inferencia estadística, que como ustedes vieron, es una metodología que aunque yo la explique, ¿verdad? Resulta un poco compleja, pero el resultado es un resultado bastante interesante. No sé si con eso queda satisfecho. Sí, claro. Sería bastante interesante hacer ese estudio en atmósfera alta y también ver exactamente cómo modula, en este caso, el jet del Chocó, porque al final es como que una influencia indirecta del mismo jet del Chocó, que la oscilación ártica está influenciando principalmente el jet del Chocó, y si el jet del Chocó nos afecta a nosotros con ese transporte de humedad en la zona del Pacífico, obviamente vamos a estar teniendo una afectación, pero sí sería interesante hacer ese estudio en la atmósfera alta, a ver qué tanto se determina también los vientos digamos, en niveles medios y altos. Correcto. Sí, no, esta investigación tiene muchas aristas, ¿verdad? Por ejemplo, la dinámica que nosotros tenemos para Costa Rica y Panamá no tiene nada que ver que lo que pasa en México, ¿verdad? Y si yo te contara, la señal en México es 1000 veces más fuerte de lo que yo podía encontrar en Costa Rica, ¿verdad? Pero no la puedo explicar con la misma dinámica que te estoy diciendo ahorita, porque son sistemas diferentes, ¿verdad? Costa Rica es muy tropical y México ya casi, ahí tiene mucha influencia extratropical, entonces habría que ver otros factores. Entonces el modelo conceptual es muy grande, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Y es un trabajo que yo estoy trabajando y ya llevo unos años, ¿verdad? Y yo sé que esto me va a dar trabajo por algo de tiempo, ¿verdad? Porque no es algo que yo lo busque en la literatura y la literatura me conteste, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quiere consultarme algo. En Facebook no tenemos ninguna otra consulta. Entonces, no tenemos ninguna otra acá en... Ah, bueno, Hugo Solís quiere hacer una consulta. Buenas tardes, doctor Castillo. Mi consulta está relacionada en sus datos de lluvia.
si ha considerado el efecto de otras oscilaciones. Digamos, se me ocurre la de Madden-Julian, ¿verdad? Que sabemos que tiene un efecto. Si no será necesario tener de alguna manera, eliminar algún ruido respecto a esos datos. Ok, sí, digamos, cuando uno filtra señales, por lo general uno filtra las señales de frecuencia más baja, ¿verdad? No lo hace inverso. Entonces, cuando uno hace estudios de la oscilación de Madden-Julian, por lo general lo que hace es filtrar el niño, como la oscilación de Madden-Julian es una frecuencia muy alta, ¿verdad? Se enmascara en las frecuencias más bajas. Entonces, por eso es que uno no lo hace de manera inversa, pero no lo he considerado por ese tipo de razón, ¿verdad? De que las perturbaciones, ¿cómo se llama? Ya cuando uno hace ¿cómo se llama? Los promedios mensuales, ya esa misma análisis hace que la señal se suavice y se pierdan esas fluctuaciones. Genial, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo creo que lo que debemos hacer es agradecerle su tiempo por esta conferencia, por toda la investigación que nos ha compartido hoy, el trabajo que se ve que es de excelencia. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy por Zoom y también a las personas que nos acompañan a través del Facebook Live. Y bueno, muchísimas gracias obviamente al expositor en especial, a Rodrigo, y que tengan una linda tarde.